Ya hace 6 meses que no tengo una mujer. Con esa verdad quebrada, el apache más fuerte del norte abrió su alma frente a la joven que jamás imaginó tocar su destino. Ella lo miró, y él sintió renacer algo que creía perdido. Aquel encuentro silencioso encendió un amor imposible de detener, un amor que estaba destinado a unir dos corazones que siempre se estaban buscando. Año 1854. El norte de México respira una mezcla de sequedad, viento y secretos que parecen quedarse atrapados entre las montañas rojizas. Allí, donde la distancia entre los pueblos blancos y las tierras apache es marcada por miedo y superstición, vive una joven cuyo destino está a punto de romper cualquier frontera que la rodeaba desde niña. María Soledad Villaseñor, de apenas 21 años, caminaba todas las mañanas por el sendero de tierra que conectaba su pequeña casa con el mercado del pueblo. Era extremadamente hermosa, tanto que incluso las mujeres que fingían despreciarla no podían ignorar su belleza. Pero era una hermosura sencilla, sin adornos caros ni vestidos llamativos. Llevaba trenzas suaves y un vestido azul gastado que había sido de su madre. Sus ojos grandes y cálidos tenían una dulzura que casi incomodaba a quienes estaban acostumbrados a un mundo más duro. Y aunque era noble, trabajadora y de carácter sereno, seguía siendo el blanco favorito del chisme y de los juicios silenciosos. La gente hablaba porque era más fácil juzgar a una mujer joven y humilde que aceptar las grietas morales del propio pueblo. Decían que era demasiado bonita para ser tan pobre, que algo escondía, que ningún hombre decente querría casarse con una muchacha que atraía tantas miradas. Incluso en su propia casa, el silencio era frecuente. Su padre era un hombre cansado, seco y distante, y su madrastra apenas la toleraba. María Soledad respiraba su soledad sin quejarse, como si fuese parte natural de su vida, como si llevar el peso del mundo con gracia fuese simplemente lo que se esperaba de ella. Aquel día, sin embargo, todo empezó a sentirse distinto. El amanecer había llegado con un viento más frío de lo habitual, un viento que traía el olor a leña húmeda y un rumor lejano de cascos galopando. El cielo aún guardaba trazos rosados, como si dudara entre la noche y el día. María Soledad sintió un extraño presentimiento mientras se preparaba para recoger agua cerca del bosque. No era miedo, era una sensación que no lograba nombrar, una especie de llamado silencioso, como si el destino le rozara el cuello con la yema de los dedos. Mientras caminaba entre los árboles altos, escuchó un crujido pesado, distinto al sonido habitual de ramas bajo los pies. Se detuvo. El aire se volvió espeso, casi expectante. Miró hacia la derecha, hacia un claro poco iluminado. Podría haber dado media vuelta y regresar a casa como le habían enseñado. Las mujeres blancas no debían aventurarse solas cerca de las tierras apaches. Era peligroso, era imprudente, pero María Soledad siempre sintió que había algo exagerado, algo injusto en esas advertencias. Dio un paso, después otro. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. Y entonces lo vio. Allí, de pie, entre la luz dorada que atravesaba las hojas, estaba la figura que durante años había sido contada en susurros en todo el norte de México. Takoda Ishtar, el apache más temido por los blancos. Alto, imponente, de piel morena curtida por el sol, hombros anchos y postura de guerrero. Su cabello oscuro caía hasta los hombros y sus ojos, profundos como obsidiana, la observaron sin parpadear. María Soledad sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Pero lo que la estremeció no fue la fama ni el mito. Fue la forma en que él la miró, no con rabia, no con desprecio, no como si ella fuese una intrusa. La miró con una quietud tan profunda, tan consciente, que por un instante el mundo entero pareció detener su respiración. Ella no gritó, no corrió, no bajó la mirada. Por alguna razón que no podía explicar, se mantuvo firme. Y esa inesperada valentía casi ingenua
capturó la atención del apache de una forma que él mismo no entendió en ese momento. Takoda dio un paso hacia adelante. El sonido del movimiento hizo vibrar el aire, pero no la intimidación que los blancos solían describir. Era un paso suave, medido, casi respetuoso. No dijo una palabra, pero su presencia hablaba por él. Parecía estudiar cada detalle de la joven, el temblor casi imperceptible de sus manos, la respiración contenida, la mezcla de miedo y curiosidad que brillaba en sus ojos. María Soledad sintió que las historias que había escuchado toda su vida se derrumbaban en un solo instante. Ese hombre no parecía un monstruo, no parecía una criatura salvaje, no tenía la mirada vacía de un asesino. Tenía algo que nadie jamás mencionó en las historias de terror, una tristeza profunda, una tristeza antigua, una que solo se podría reconocer si se había sufrido lo suficiente para saber cómo lucía en otra alma. Y aunque ella no podía explicarlo, sintió una punzada de compasión, como si una parte de ella reconociera algo quebrado dentro de él. Pero el momento se quebró cuando un grito lejano retumbó entre los árboles. «María Soledad, ¿dónde estás? Regresa de inmediato». La voz furiosa de su padrastro hizo temblar la tranquilidad del claro. Ella dio un pequeño sobresalto. Miró a Takoda una última vez. El apache inclinó la cabeza, apenas un gesto, como si aceptara que aquel encuentro debía terminar. Pero en sus ojos oscuros quedó algo grabado, un reconocimiento que ninguno de los dos olvidaría. María Soledad retrocedió lentamente, sin apartar la mirada, y mientras caminaba hacia las sombras del bosque, sintió que algo que no sabía nombrar, había comenzado dentro de ella. Quizá no lo entendía aún, pero ese día, en ese claro silencioso, había encontrado al hombre que cambiaría su destino para siempre, y él había visto la luz que años atrás creía perdida para siempre. El acto termina con esa sensación, dos almas que aún no lo saben, pero ya han empezado a caminar una hacia la otra. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Así ayudas a que esta comunidad de personas que aman los romances profundos siga creciendo. Escribe mujer en los comentarios para saber que estás aquí. Y si quieres apoyar aún más estas historias, conviértete en miembro del canal y haz posible que sigamos creando amores como este. María Soledad no pudo dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del apache volvía a su mente con una claridad casi dolorosa. La postura firme, la mirada profunda, ese silencio que parecía contener más verdad que todas las palabras que había escuchado en su vida. No estaba enamorada, aún no, pero había quedado marcada por algo que escapaba a su entendimiento. ¿Cómo podía un solo encuentro desordenar su interior de un modo tan intenso? El amanecer llegó teñido de tonos anaranjados y el pueblo blanco, con sus calles estrechas y casas de adobe blanquecino, comenzó a despertar. Las mujeres barrían sus entradas sin mirar al cielo. Los hombres preparaban los caballos para el trabajo y las conversaciones repetían los mismos temas de siempre: la cosecha, el clima, los peligros del bosque, los rumores sobre los apaches. Todo parecía igual, excepto dentro de ella. María Soledad decidió ir temprano al mercado, aunque no necesitara nada realmente. Quizá esperaba distraerse, quizá quería convencer a su corazón de que lo que había vivido el día anterior había sido solo un susto, un choque, una coincidencia sin importancia. Pero mientras caminaba, percibía un hormigueo extraño en el pecho, como si algo la empujara nuevamente hacia el bosque, hacia aquel claro que había presenciado un encuentro silencioso que ya no podía olvidar. Sin embargo, no sabía que él también estaba allí. Takoda observaba el pueblo desde la distancia, oculto entre los árboles, como un lobo paciente que no pertenece a ningún lugar salvo a la libertad. No se acercaba al territorio blanco sin razón, no era un hombre temerario, ni temía a lo desconocido. Pero esa mañana había sentido una inquietud que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Algo dentro de él quería verla otra vez, confirmar que no había sido una ilusión,
que ella realmente lo había mirado sin odio ni miedo. Los apaches no creían en casualidades, creían en señales, y la presencia de esa joven le había despertado una sensación que no experimentaba desde antes de que la muerte se llevara a su esposa. María Soledad llegó al mercado y se mezcló entre los puestos abarrotados. El olor a tortillas recién hechas, la fruta madura apilada, los gritos de vendedores. Era un caos cálido, familiar. Pero ella no sentía esa comodidad habitual. Notaba las miradas sobre ella, como si todos supieran que algo en su alma había cambiado. Al cargar una bolsa de maíz en su brazo, escuchó una voz áspera a su lado. «No deberías vagar sola por ahí», le dijo don Mauricio Beltrán, el hacendado más poderoso de la región, un hombre que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Tenía unos 40 y tantos años, bigote grueso, mirada fría y un aire de autoridad que no admitía cuestionamientos. Vestía siempre la misma chaqueta de cuero y llevaba un bastón que, más que necesidad, representaba poder. Su familia había gobernado esa zona durante generaciones y él se consideraba dueño no solo de la tierra, sino también de la moral de los habitantes. María Soledad apretó los labios y se inclinó levemente por educación. «Solo vine por un poco de maíz, señor Beltrán. No he hecho nada malo». Él la observó con una sonrisa tensa, casi depredadora. «No todavía, hija. Pero dicen que andas demasiado cerca del bosque. Y tú sabes cómo es, los salvajes acechan». Su tono tenía veneno escondido. Ella sintió un nudo en el estómago. No mencionó a Takoda. Ni siquiera entendía por qué sentía que debía proteger el encuentro de la tarde anterior. Como si fuera algo íntimo, suyo, algo que nadie debía tocar. «Sé cuidarme», respondió con más firmeza de la que esperaba encontrar en su propia voz. Don Mauricio frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que las mujeres jóvenes, mucho menos una muchacha pobre, le respondieran con esa dignidad. «Las mujeres bonitas como tú deben ser cuidadosas», dijo finalmente, acercándose demasiado. «La belleza atrae desgracias y comentarios. Ya sabes cómo es la gente». Ella lo sabía. Había crecido bajo esos comentarios. Lo que no sabía era cómo deshacerse de esa sensación de alerta cada vez que él se acercaba. Había algo en su mirada que no era admiración, era posesión. María Soledad quiso alejarse y lo hizo. Caminó entre los puestos con paso apresurado, respirando hondo, intentando olvidar el peso de esa conversación. Y sin darse cuenta, dejó atrás el bullicio del mercado y tomó el sendero que llevaba a la parte menos transitada del bosque. Fue entonces cuando escuchó el crujido, el mismo sonido del día anterior. Su cuerpo se tensó, pero esta vez no sintió miedo, sintió anticipación. Al girar, lo vio. Takoda, de pie, observándola desde detrás de un tronco ancho, como si la hubiera estado esperando. Ella no entendió cómo era posible que un hombre tan grande pudiera moverse con tanta ligereza. Su presencia llenaba el espacio, pero su movimiento era silencioso, casi felino. Los ojos de él tenían la misma intensidad de la tarde anterior, pero esta vez había algo más: curiosidad, interés, reconocimiento. «No deberías seguirme», susurró ella, aunque una parte de su alma sabía que no lo decía en serio. Takoda dio un paso hacia adelante. Llevaba un atuendo simple, pantalones de cuero curtido, un chaleco oscuro sin adornos, botas desgastadas y un colgante de hueso que reposaba sobre su pecho. Era un hombre marcado por la vida, por la guerra, por el deber, pero en sus ojos había una calma que desarmaba. «El bosque no te hace daño», dijo finalmente, con voz grave y en un español sorprendentemente claro. «Lo que te rodea no es peligroso para ti». Ella tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. No solo hablaba español, sino que lo hacía con una suavidad que contradecía todos los relatos horribles de la gente del pueblo. «¿Por qué me sigues?», preguntó ella sin rodeos. Takoda bajó la mirada un instante, como si buscara la respuesta dentro de sí mismo. «¿Por qué no bajaste los ojos?», respondió él. «Las mujeres blancas siempre bajan la mirada cuando me ven. Tú no lo hiciste.
Ella sintió un calor inesperado subirle por el pecho. ¿Cómo algo tan simple podía sonar tan íntimo? Un silencio suave, casi poético, se instaló entre los dos. Los pájaros cantaban a lo lejos, el olor de la tierra mojada flotaba en el aire, y cada segundo que pasaba parecía unirlos de una manera que ella aún no podía explicar. Pero ese instante fue interrumpido por un murmullo distante. Voces. Voces que venían del pueblo. Takoda endureció la expresión. «Vienen buscando algo», dijo él con un tono bajo. «No es bueno que te encuentren conmigo». Ella sintió un sobresalto en el pecho, no porque temiera por su vida, sino porque temía por lo que dirían los demás. «¿Volveremos a vernos?», preguntó antes de pensar. Takoda la miró largo, profundo, como si estuviera leyendo algo sagrado dentro de ella. «Los caminos que deben cruzarse siempre se cruzan», respondió. Y antes de que ella pudiera decir algo más, él desapareció entre los árboles con la misma rapidez con la que el viento se lleva una hoja. María Soledad se quedó quieta, con el corazón acelerado y la certeza de que su vida acababa de cambiar otra vez. No sabía cómo, ni cuándo, ni cuánto. Solo sabía que aquel hombre no era un mito, no era un monstruo, no era una amenaza. Era un misterio que la llamaba sin palabras. Y ella, sin quererlo, ya había empezado a escucharlo. Desde la mañana siguiente, María Soledad comenzó a sentirlo. Un cambio en el aire, un murmullo que crecía como una grieta silenciosa bajo sus pies. El pueblo, pequeño y siempre pendiente de sí mismo, tenía la habilidad cruel de convertir un simple parpadeo de una mujer joven en un escándalo. Y ella, por el solo hecho de existir con belleza y dignidad, ya era objeto de miradas incómodas. Pero aquel día, esas miradas cargaban algo más pesado, sospecha. Los rumores no nacieron como rumores. Primero fueron preguntas disfrazadas de preocupación. Dos mujeres murmurando en la panadería, un hombre mirando por encima del hombro, la anciana del mercado frunciendo el ceño al verla pasar. Nadie decía nada directamente, pero todos decían algo. María Soledad lo sintió como un frío en la espalda. «Dicen que no estuviste sola en el bosque», murmuró una mujer con fingida amabilidad mientras le ofrecía tomates en su puesto. María Soledad se detuvo, respiró hondo, intentó no mostrar sorpresa. «Voy por leña todos los días», respondió con calma. «Sí, hija, pero ayer no fuiste por leña», dijo otra mujer con los brazos cruzados. «Y te vieron muy cerca del límite de las tierras apaches. Ahí estaba, el veneno disfrazado». Una punzada de inquietud atravesó su pecho. ¿Quién la había visto? ¿Cuándo? ¿Por qué la estaban vigilando? No respondió. Bajó la mirada para evitar el conflicto, aunque en su interior algo empezaba a revolverse. Ella no debía explicarle su vida a nadie, pero el pueblo no veía a las mujeres pobres como dueñas de su propio destino. Mientras regresaba a casa, escuchó risas contenidas detrás de una pared. Jóvenes que la observaban con burla. «Se cree especial. Dicen que coquetea con sombras. Un día va a terminar como esas mujeres que ya nadie quiere». María Soledad apretó los dedos contra el cesto. No sabía si estaban hablando de ella, pero la sensación era la misma. Llevaba años acostumbrándose a heridas que nadie veía. Sin embargo, aquel día, esas heridas ardían más. Al llegar a casa, la tensión creció aún más. Su madrastra, una mujer rígida llamada Delfina, la esperaba junto a la puerta con los brazos cruzados y la mirada llena de juicio. «¿Dónde estuviste ayer, María Soledad?», preguntó sin rodeos. «Dicen cosas muy feas». Ella sintió la garganta cerrarse. «No hice nada malo», respondió. «Eso no importa», replicó Delfina, con esa forma dolorosa de hablar que parecía siempre insinuar que María Soledad era culpable de existir. «La gente habla igual. Dicen que un apache te rondó, que te vio». María Soledad apartó la mirada. No podía mentir, pero tampoco podía decir la verdad, porque la verdad le pertenecía, era suya, y no estaba dispuesta a permitir que el pueblo la manchara. «No sé de qué hablan.
dijo simplemente, y entró a la casa con la dignidad recta como un hilo tensado. Pero su tranquilidad no duró mucho. Esa tarde, mientras caminaba hacia el pozo para buscar agua, un grupo de hombres se detuvo al verla. Entre ellos, uno que siempre era el primero en difundir rumores, Julián Herrera, un capataz arrogante con historial de envidia hacia cualquier cosa que él no pudiera controlar. «Miren quién viene», dijo con una sonrisa torcida. «La señorita que se cree demasiado buena para el pueblo». Sus compañeros rieron. La risa de hombres inseguros siempre era más ruidosa que la valentía real. «Dicen que viste al Apache», añadió Julián, «que no corriste, que te quedaste mirándolo como si...». Hizo un gesto grosero con las manos. La vergüenza y la ira subieron como fuego dentro de ella. Pero no lloró, no mostró debilidad. Los ojos de María Soledad brillaron con una fuerza inesperada, tan intensa que incluso los hombres dieron un pequeño paso atrás. «No les debo explicaciones», dijo ella, firme. «A este pueblo sí», replicó Julián acercándose demasiado. «Las mujeres decentes no juegan con salvajes». Ese comentario golpeó un límite invisible dentro de ella. «Las mujeres decentes no permiten que otros hombres hablen por ellas», respondió María Soledad, con una calma tan afilada que cortó el aire. Los hombres quedaron mudos. Ella se dio la vuelta y siguió su camino. Pero en cuanto quedó sola, una lágrima escapó de sus ojos. No por miedo, no por culpa, sino por impotencia. Ella sabía la verdad de su corazón. Aquel encuentro no había sido sucio, ni indebido, ni vergonzoso. Había sido hermoso, silencioso, vivo. Algo que nadie entendería, porque nadie la veía más que como un rostro bonito y humilde. No sabían que dentro de ella había un alma capaz de sentir profundamente. Mientras tanto, Takoda observaba desde la distancia. Había seguido sus pasos sin acercarse, cuidadoso, respetuoso. Él también había notado el cambio en el aire, el movimiento extraño de los hombres blancos, la energía agreste de los rumores que cruzaban el pueblo. Y al verla enfrentarse a Julián sin bajar la cabeza, algo se movió dentro de él, algo que llevaba meses dormido. Había luchado contra hombres armados, había sobrevivido a batallas que otros temblaban de recordar. Había enterrado a su esposa con sus propias manos. Pero esa joven tenía una valentía que no era de sangre ni de guerra. Era una valentía del alma. Takoda sintió un respeto inmenso por ella, un respeto que no esperaba sentir por ninguna mujer blanca, un respeto que comenzaba a transformarse en interés, un interés que comenzaba a transformarse en algo que no quería nombrar todavía. María Soledad, sin saber que era observada, respiró hondo junto al pozo. No quería llorar, no quería quebrarse, quería ser fuerte. Y en ese silencio, mientras el sol descendía lentamente, mientras el pueblo seguía propagando rumores venenosos, Takoda dio un paso hacia adelante entre los árboles. Un gesto instintivo, suave, casi imperceptible. Un paso de alguien que empieza a sentir que la historia de otra persona también le pertenece. Pero no salió del bosque. No aún. Era demasiado pronto, demasiado intenso, demasiado peligroso para ambos. Y sin embargo, en ese instante, el destino dio otro punto de giro silencioso. Él empezó a protegerla en secreto. Ella empezó a necesitar ser vista por alguien que no la juzgara. Y el pueblo empezó a convertirse en un antagonista cada vez más presente, cada vez más cruel, cada vez más decidido a romper a quien nació para resistir. El cielo comenzó a nublarse desde temprano, como si la tierra misma presintiera que algo estaba a punto de romperse, algo tan delicado y profundo que necesitaba la complicidad del agua para revelarse. El viento traía un olor fresco a tormenta y hojas húmedas, y las nubes se acumulaban con una pesadez que anunciaba una lluvia distinta, una que no venía a destruir, sino a purificar. María Soledad sintió esa energía vibrante en el aire mientras caminaba hacia el bosque. No tenía una razón clara para ir allí. No llevaba un cesto para recolectar nada, ni un balde para el agua. Iba simplemente porque algo dentro de ella,
Una intuición suave, casi femenina, casi divina, la guiaba hacia ese sendero. Había pasado días soportando miradas hirientes, comentarios disfrazados de preocupación y susurros venenosos detrás de las paredes. El pueblo parecía disfrutar de destrozarla en silencio. Pero el bosque no juzgaba, y, sin saberlo, iba también hacia él. El primer trueno retumbó cuando ella ya estaba lejos del pueblo. Las hojas comenzaron a moverse con un sonido acompasado, como si los árboles hablaran entre sí. El cielo se oscureció de repente, y las primeras gotas cayeron sobre su piel como un roce inesperado, frío pero necesario. María Soledad echó a correr buscando refugio. Su vestido empezó a empaparse, el cabello se le pegó a la frente, y el aroma a tierra mojada se volvió tan intenso que parecía llenar sus pulmones. La lluvia cayó con brutal belleza, como si quisiera lavarlo todo. El cansancio, las humillaciones, los rumores. Corrió hasta encontrar una vieja cabaña abandonada, oculta entre los árboles altos. Era un lugar que pocas personas conocían, una construcción rústica con madera oscurecida por los años y un techo que apenas aguantaba. Pero era refugio suficiente. Entró apresurada, cerrando la puerta improvisada con ambas manos. Respiró hondo, dejando que la calma la alcanzara poco a poco. Escuchó la lluvia golpear el techo con fuerza, creando un sonido profundo, casi hipnótico. Cuando se dio la vuelta, no estaba sola. Takoda estaba allí, apoyado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados sobre el pecho fuerte, el cabello húmedo cayendo en mechones oscuros sobre sus hombros y la mirada fija en ella. La lluvia había resbalado por su piel, delineando la fuerza de su cuerpo y el relieve de sus músculos, pero no había agresividad en su postura, solo presencia, una presencia tan intensa que llenaba la cabaña entera. María Soledad sintió que el corazón se le detenía un segundo. No sabía que habría alguien aquí, susurró ella, cubriéndose el pecho como si quisiera esconder el temblor de su respiración. Takoda observó cómo el agua escurría de sus trenzas y de su vestido azul gastado. Nunca había visto una imagen como esa. Una mujer tan hermosa, tan vulnerable, tan empapada y aún así tan digna. Su voz, cuando habló, fue grave pero suave. Te seguía la tormenta. No era seguro quedarte afuera, dijo él. Ella tragó saliva. El sonido de la lluvia se intensificó, como si quisiera encerrar a ambos en un mundo aislado. ¿Me has estado siguiendo?, preguntó, sin reproche, pero con un temblor que no sabía ocultar. Takoda negó lentamente con la cabeza. No te sigo para hacerte daño, respondió. Te observo para saber si estás bien. Esas palabras la atravesaron como un rayo silencioso. ¿Quién la cuidaba así? ¿Quién en su vida se había detenido siquiera a preguntarse si ella estaba bien? Nadie, ni su familia, ni el pueblo, nadie. Y sin embargo ese hombre, ese apache temido por todos, lo hacía. María Soledad respiró profundamente. No sabía cómo sentirse, no sabía cómo actuar. Lo único cierto era que, a su lado, no sentía miedo, sentía calor, sentía protección. Sentía un reconocimiento que no podía explicar. El silencio entre ellos no era incómodo, era tan denso que se podía sentir, como si ambas almas estuvieran escuchándose sin palabras. La lluvia golpeaba el techo como un tambor ancestral. El olor a madera húmeda llenaba la pequeña cabaña. Cada sonido se volvía intenso, íntimo. Takoda dio un paso hacia ella. Su andar era firme, silencioso, casi animal. Se acercó lo suficiente para que ella sintiera el calor que emanaba de su cuerpo. No la tocó, no invadió su espacio, pero tampoco se alejó. Era un equilibrio perfecto entre respeto y deseo contenido. «Estás herida», dijo él, observando el pequeño corte en su brazo, producto de una rama afilada durante la corrida. Ella miró la herida sin importancia, pero Takoda pareció percibirla de un modo distinto. Se quitó un pequeño bolso de cuero que llevaba atado al cinturón. Lo abrió y sacó un paño limpio y un ungüento de hierbas. «¿Puedo?», preguntó. María Soledad asintió apenas,
sintiendo cómo la respiración se le aceleraba con una mezcla de nervios y curiosidad. Takoda tomó su brazo con una delicadeza que la dejó sin aliento. Sus dedos eran fuertes pero extremadamente cuidadosos, los movimientos lentos, respetuosos. Ella sintió un calor que subía desde su muñeca hasta el pecho, un calor suave, inesperado y peligroso. Él no levantó la vista mientras la curaba. Parecía concentrado en cada gesto, como si reparar una leve herida fuera un acto sagrado. La cercanía les robaba el aire. El silencio entre ambos se volvió casi tangible, lleno de electricidad contenida. Cuando terminó, ella habló por primera vez desde que él la tocó. «¿Por qué eres así conmigo?», susurró sin entender el trato, sin comprender la ternura exacta de sus movimientos. Takoda levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Ese momento, ese cruce de miradas, abrió algo que ninguno de los dos sabía que estaba cerrado. «Porque tú no me miras con miedo», dijo él, «y porque hace mucho tiempo nadie me mira como tú lo haces». Ella sintió un estremecimiento profundo. No sabía cómo lo miraba exactamente, pero entendía lo que él decía. Entendía que esa conexión era real, aunque no supiera nombrarla. La lluvia seguía golpeando el techo, pero dentro de la cabaña el tiempo parecía haberse detenido. Takoda respiró hondo, como si luchara por contener algo que no debía liberar, y ella lo miró con la misma intensidad, descubriendo en él no solo a un guerrero, sino a un hombre herido, un hombre solo, un hombre que la veía como nadie la había visto antes, y sin entender cómo, ni por qué, ni para qué, María Soledad sintió que ese refugio bajo la lluvia no era casualidad, era destino, era el primer espacio seguro donde sus almas podían encontrarse sin testigos, sin juicios, sin límites, y aunque ninguno dio un paso más allá de ese momento, ambos sintieron que el mundo exterior acababa de volverse más pequeño, y ellos dos, más inevitables. Los días siguientes a la tormenta fueron distintos para ambos, aunque ninguno lo admitiera en voz alta. María Soledad caminaba por el pueblo con la misma serenidad de siempre, pero algo en ella había cambiado. Una luz suave, casi imperceptible, que se encendía cada vez que recordaba la manera en que Takoda había tomado su brazo para curarla, o la quietud profunda en sus ojos cuando la observaba. Era una sensación nueva, un calor que no sabía dónde colocar dentro de sí. No era amor, todavía, pero era algo que abría espacio, como si el alma se preparara para recibir algo grande. Takoda, desde la distancia, también sentía ese movimiento interno. No estaba acostumbrado a que una mujer, menos aún una mujer blanca, lo mirara sin miedo, sin rechazo, sin esa mezcla de desprecio e ignorancia que tantas veces había encontrado. María Soledad tenía una mirada que traspasaba, una mirada que tocaba, que veía, que hablaba, y por eso, aunque sabía que acercarse demasiado a su mundo podría traer consecuencias, no podía evitar buscarla con los ojos cada vez que rondaba el bosque. No podía evitar cuidarla sin que ella lo supiera. Una tarde, cuando el sol comenzaba a rendirse ante el paso del día, María Soledad decidió seguir un sendero poco transitado que llevaba a un risco desde donde se veía todo el valle iluminado. Era un lugar al que ella iba desde niña para pensar, para respirar, para encontrar consuelo cuando el mundo parecía demasiado ruidoso. Pero esa tarde, sin saberlo, Takoda también se dirigió allí. Ella llegó primero. Se sentó en una roca grande, dejando que el viento jugueteara con sus trenzas. Desde esa altura, todo parecía más pequeño. El pueblo, los prejuicios, los rostros que la juzgaban. Aquí, nadie podía señalarla. Aquí, nadie podía lastimarla. Cerró los ojos y respiró la libertad del viento. Cuando los abrió, él estaba allí, a unos pasos de distancia, observándola con la misma intensidad con la que un hombre mira algo que no esperaba encontrar, pero que, una vez encontrado, ya no sabe cómo dejar atrás. Ella no se sobresaltó. No esta vez. Había algo entre ellos que hacía que el miedo no tuviera espacio para existir. «Te sigo encontrando donde menos espero»,
dijo ella con una sonrisa suave, apenas un matiz en los labios. Takoda no sonrió, pero sus ojos, esos ojos negros como la obsidiana, brillaron de un modo distinto. «Vine a cuidar el valle», respondió. «Y te encontré a ti». Ella sintió que el corazón se le estremecía, como si una cuerda invisible se tensara entre ambos. Takoda avanzó un poco más, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que su sombra se mezclara con la de ella. Desde aquel risco, el cielo parecía infinito. El sol terminaba de ocultarse, dejando un horizonte naranja, rosado, dorado. Era una luz que envolvía los contornos de sus cuerpos, que hacía que cada mirada pareciera más profunda. Por un momento, ninguno habló. No hacía falta. Pero luego, el apache respiró hondo, como si se preparara para un salto imposible. «Quiero decirte algo», murmuró él con voz grave y contenida. «Algo que no he dicho a nadie desde hace mucho tiempo». María Soledad lo miró con una ternura que él no estaba acostumbrado a recibir. Era una ternura que no juzgaba, que no presionaba, que simplemente estaba ahí, esperando. Takoda se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa, mirando el horizonte. Ella lo imitó, sintiendo que compartir el silencio con él tenía un significado profundo, uno que aún no se atrevía a analizar. Entonces él habló. «Hace 6 meses», comenzó con la voz tan baja que parecía venir desde lo más hondo de su pecho. «Hace 6 meses que no tengo una mujer». La frase quedó suspendida en el aire, no como una confesión carnal, sino como una herida desnuda. María Soledad lo escuchó sin mover un músculo. «No porque no pudiera», continuó él, «no porque la vida me lo impidiera, sino porque mi esposa murió». El silencio se hizo aún más grande a su alrededor. Takoda no lloró, pero su voz cargaba una tristeza tan profunda que era imposible no sentirla en la piel, como si cada palabra fuera un pedazo de memoria que dolía al tocarla. «Su nombre era Aiyana», dijo. «Era fuerte, valiente. Una mujer con fuego en los ojos, era mi compañera, mi igual». Tragó saliva. «Una enfermedad se la llevó, y con ella se fue mi deseo de mirar a otra mujer, mi deseo de amar, mi deseo de sentir». Ella no habló. No quiso interrumpir la verdad que él estaba confiando en sus manos. «Desde que Aiyana murió», prosiguió, «he estado solo. No solo por fuera, sino por dentro. Mi gente me ve como un guerrero, como un líder, pero yo…» Exhaló. «Yo perdí la mitad de mi alma». María Soledad sintió un nudo en la garganta, no por pena, no por lástima, sino porque entendía el peso de esa soledad. Entendía lo que era vivir con la sensación de cargar un silencio que nadie más comprendía. «No sabía que aún tenía una parte de mí que podía despertar», confesó él bajando la voz, «hasta que te vi. Ayer, hoy. No sé qué es esto que siento, pero es la primera vez en 6 meses que mi pecho no está vacío». Ella bajó la mirada, con el corazón latiendo de una forma que no había experimentado jamás. No era apropiado, no era prudente, no era lo que esperaba encontrar en su vida, pero era verdad, una verdad que la abrazaba con fuerza. Sin pensarlo, sin medir consecuencias, sin detenerse, extendió la mano y rozó la de él. Apenas un toque, un gesto pequeño, pero inmenso. Takoda cerró los ojos al sentirla, como si ese contacto mínimo encendiera algo que llevaba demasiado tiempo apagado. «No sé qué estamos haciendo», susurró ella, «pero no te estoy juzgando. No te estoy huyendo, solo te escucho». Él abrió los ojos y la miró con un agradecimiento silencioso, un agradecimiento que decía más que cualquier palabra. El cielo se oscureció por completo. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer, tímidas, frías, lejanas, pero entre ellos había calor, un calor lento, suave, que crecía sin permiso, sin prisa, sin miedo. Takoda no intentó tocarla otra vez, no cruzó ningún límite, pero en esa noche, bajo esas estrellas, él dejó de ser un mito temido, dejó de ser un guerrero distante, dejó de ser un hombre roto, fue simplemente un ser humano,
un ser humano que por primera vez en 6 meses se sintió vivo. Y María Soledad, con solo escuchar, con solo estar, con solo mirar, se convirtió sin saberlo en la mujer que empezaba a iluminar un corazón que creía perdido. La tarde cayó lentamente, tiñendo el cielo con tonos violetas y dorados que parecían anunciar un destino inevitable. Todo en el aire tenía un pulso distinto, un ritmo más lento, más íntimo, como si la naturaleza supiera antes que ellos que algo estaba a punto de transformarse. Desde el risco donde Takoda había confiado su dolor, María Soledad caminó junto a él por un sendero silencioso, iluminado apenas por la luz suave del crepúsculo. No se tocaban, pero caminaban tan cerca que cada respiración parecía mezclarse con la del otro. Había un silencio hermoso entre ellos, no un silencio vacío, sino uno cargado de significado, de preguntas que ninguno se atrevía a hacer, de respuestas que ambos habían comenzado a sentir sin necesidad de pronunciarlas. Cada vez que sus miradas se cruzaban, un estremecimiento suave recorría sus cuerpos, como si un lazo invisible los estuviera acercando poco a poco. Takoda, un hombre acostumbrado a dominar su propio corazón, a contener emociones para no mostrar debilidad ante nadie, caminaba con un temblor secreto en el pecho. Y María Soledad, acostumbrada a silenciar su alma para no incomodar a un pueblo que la quería sumisa, sentía por primera vez en su vida que podía respirar plenamente. Ese contraste, un guerrero roto y una mujer herida en su dignidad pero intacta en su luz, era lo que hacía que sus almas vibraran al mismo ritmo. Cuando llegaron al claro donde la hierba era alta y suave, la noche había caído por completo. La luna, grande y redonda, iluminaba el paisaje con una luz plateada que parecía hecha para ellos dos. No había nadie más, solo el susurro del viento entre las hojas, los grillos cantando en la oscuridad y esa tensión dulce que crecía sin permiso. María Soledad se detuvo y miró el cielo por un momento, y fue entonces cuando lo sintió. Takoda la observaba, no como un hombre mira un cuerpo, no como alguien mira un objeto de deseo. La miraba como si la estuviera viendo por primera vez y al mismo tiempo como si hubiera esperado toda la vida para verla así. Ella bajó la mirada, temblando, pero no se alejó. Él dio un paso hacia ella, uno solo, y en ese paso había un mundo entero. Cada emoción que había intentado contener desde la muerte de su esposa, cada vacío, cada sombra, cada deseo reprimido. Takoda no era un hombre impulsivo, pero esa noche su alma hablaba más fuerte que su prudencia. Con voz baja, profunda, casi quebrada, le dijo: «No sé qué estás despertando en mí, pero no tengo fuerzas para luchar contra esto». María Soledad sintió un calor inesperado recorrerle la piel. No era miedo. Era la certeza dulce y peligrosa de que algo grande estaba a punto de suceder. Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron y algo se encendió. Takoda alzó una mano, despacio, con reverencia, como si temiera romperla. La posó en su mejilla. María Soledad cerró los ojos al sentirlo. Su palma era cálida, grande, fuerte, pero su toque era suave como una caricia dicha en secreto. Y ese simple gesto bastó para que ella supiera que él no la veía como una mujer cualquiera. La veía como alguien que merecía ser tocada con respeto, con cuidado, con verdad. «Eres luz», susurró él. «No sé cómo lo haces, pero eres luz». Ella abrió los ojos húmedos, brillantes, vulnerables. «¿Y tú?», murmuró. «Tú no eres el hombre que ellos dicen». Él respiró hondo. Se acercó un poco más. Ya no había espacio entre sus sombras. «María Soledad», dijo su nombre como si fuera una oración. «No quiero hacerte daño, no quiero lastimarte, pero hace 6 meses que no siento nada, y tú hiciste que mi pecho despertara». Ella tembló, y ese temblor fue la señal más sincera de que también lo sentía. Sin prisa, sin brusquedad, Takoda inclinó la frente hasta tocarla de ella. Sus respiraciones se mezclaron en un ritmo lento, profundo. Sus labios aún no se encontraban, pero estaban tan cerca que la distancia se volvió insoportable. Y entonces,
sin palabras, sin permiso previo, sin pensamiento racional. Sus labios se rozaron, apenas un toque, apenas un instante, pero ese instante fue suficiente para que el mundo entero desapareciera. Fue un beso suave, lento, tembloroso, lleno de emoción contenida. Un beso que no buscaba posesión, sino alivio. No buscaba cuerpo, sino alma. Ella respondió con la misma delicadeza, con la misma entrega tímida de quien nunca había sido amada de verdad. No había urgencia, no había prisa. Era un encuentro de dos almas que se habían reconocido mucho antes que sus cuerpos. Takoda la sostuvo por la cintura, con firmeza, pero con cuidado, como si temiera que ella pudiera romperse entre sus brazos, y ella apoyó las manos en su pecho, sintiendo su respiración agitada, sintiendo la vida regresar a un hombre que había vivido demasiado tiempo en la sombra. La noche avanzó con suavidad, sus cuerpos se acercaron más. El viento se convirtió en un susurro. La luna los envolvió con su luz. No hubo nada explícito, no hubo nada carnal en el sentido vulgar. Hubo emoción, hubo unión, hubo una entrega lenta, íntima, poética. Takoda, con los labios rozando su oído, le confesó en un susurro que se le quebró en el pecho. Tú estás curando mi herida. Después de 6 meses, vuelvo a tener una mujer, y eres tú. Ella cerró los ojos, conteniendo un sollozo que no era de tristeza, sino de una ternura infinita. Era la primera vez que alguien la elegía de forma tan absoluta. La primera vez que alguien la veía más allá de su belleza, más allá de su pobreza, más allá de su soledad. La noche siguió su curso natural. No hubo palabras innecesarias, solo respiraciones entrecortadas, manos que se buscaban con respeto, miradas que se hablaban sin sonido. Y allí, entre la luz de la luna y la suavidad del destino, sus almas se unieron de una forma que ninguno de los dos había experimentado antes. Fue encuentro, fue destino, fue renacimiento. Y cuando la madrugada comenzó a pintar el cielo con tonos azulados, María Soledad y Takoda ya no eran dos personas separadas, eran un nosotros. Un nosotros silencioso, secreto, profundo. Un nosotros que cambiaría todo lo que estaba por venir. La mañana después de aquella noche parecía distinta para María Soledad. Su cuerpo despertó con una suavidad que no conocía, su alma con una calma nueva, y su pecho con una tibieza que no lograba disimular. No había palabras para describir lo que había vivido junto a Takoda, pero no necesitaba nombrarlo para saber que algo profundo había nacido entre ellos. No era un romance ligero, no era una ilusión infantil, era conexión, era entrega, era verdad. Ella regresó al pueblo cuando el sol apenas comenzaba a asomarse. Tenía el cabello suelto y los pasos más ligeros. No caminaba como quien vuelve de un pecado, sino como quien vuelve de un descubrimiento. Pero el pueblo no estaba preparado para ver esa luz. Las miradas la recibieron con una rapidez cruel. Ojos entrecerrados, susurros afilados, rostros tensos. Había pasado apenas un día desde que los rumores tomaron fuerza, pero los chismes en pueblos pequeños crecen como incendios. Empiezan con una chispa y terminan consumiendo casas enteras. Ella intentó ignorarlo, hasta que su nombre salió de una voz que temía desde siempre: María Soledad. Don Mauricio Beltrán se acercó con paso lento, seguro, imponente. El viento levantó el polvo a su alrededor, como si la tierra misma quisiera advertir que venía cargado de veneno. Tenía el rostro tenso y los ojos encendidos de ira contenida. «Quiero que me digas dónde estuviste anoche», dijo él sin suavidad. Ella apretó los labios. No respondió. «La gente habla», continuó él, avanzando, «y lo que dicen no es bueno para ti». Los latidos de su corazón comenzaron a volverse pesados. Sabía lo que venía, sabía lo que él buscaba desde hacía tiempo: control. Y ahora, con los rumores creciendo, don Mauricio veía una oportunidad para reclamarla, antes de que otro hombre, fuera quien fuera, la volviera indigna a los ojos del pueblo.
No estoy obligada a darle explicaciones, respondió ella, por primera vez levantándole la mirada sin temblar. El hacendado abrió los ojos, sorprendido por la audacia. Sí lo estás, dijo con una calma peligrosa, porque eres una mujer sola, porque no tienes familia que te proteja y porque tu nombre es lo único que te queda. La palabra sola la golpeó como una piedra, pero no cayó, no se encogió, no retrocedió. Sola ya no era, aunque el mundo no lo supiera. No acepto sus juicios, dijo con voz firme. Los murmullos alrededor comenzaron a crecer. La gente se acercó. Las mujeres fingían indignación, los hombres fingían preocupación, pero todos querían lo mismo: verla caer, confirmar el chisme, convertirla en un ejemplo de lo que no debe hacer una muchacha decente. Don Mauricio alzó la mano para callar al público. Su autoridad era ley. «Te vi», dijo él clavando los ojos en ella. «Te vi salir del bosque al amanecer, y sé con quién estabas». El silencio cayó como un golpe seco. María Soledad sintió que el aire desaparecía por un instante. Su pecho ardió, su estómago se contrajo, pero no negó nada, porque negar implicaba vergüenza, y ella no sentía vergüenza de Tacoda. Fue entonces cuando don Mauricio, con un tono que helaba la sangre, pronunció la frase que lo cambiaría todo. «El apache te marcó, y yo no permitiré que una mujer de este pueblo se manche de esa forma». No dijo, «voy a ayudarte», no dijo, «voy a protegerte», dijo, «no voy a permitir», porque no era apoyo, era posesión. María Soledad sintió un temblor de indignación recorrerle la columna. «Usted no manda sobre mí», susurró ella, pero lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan. El murmullo se volvió caos. «Cállate, niña, respeta al patrón, desvergonzada, fuera de aquí». Los insultos comenzaron a llover, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No por ella misma, sino por lo que podrían hacerle a Tacoda si lo consideraban responsable. Don Mauricio dio un paso hacia ella, levantando una mano como si fuera a tomarla del brazo. Pero algo en su gesto cambió cuando vio su rostro. Ella no estaba quebrada como él esperaba. No estaba derrotada. No estaba dispuesta a doblegarse. Ese desafío silencioso encendió aún más su rabia. «Te llevaré a mi hacienda», sentenció, «para que recuperes tu honra antes de que el pueblo te la arranque por completo». Esa frase provocó un escalofrío colectivo. Todos sabían que recuperar la honra significaba encierro, humillación, sometimiento. Ella retrocedió un paso. «No voy con usted». El hacendado levantó la mano de nuevo, esta vez con intención real de tomarla a la fuerza, pero nunca llegó a tocarla. Porque en ese instante, desde el borde del bosque, una sombra surgió como un relámpago silencioso. Una figura alta, fuerte, imponente, que avanzó hacia ellos con la velocidad de un animal salvaje. Tacoda. El apache apareció como si hubiera surgido de la tierra misma. Su mirada era fuego puro, sus músculos tensos, su respiración profunda, pero lo que quemaba en sus ojos no era violencia, era protección. Protección absoluta. La multitud retrocedió automáticamente, temblando. Nadie esperaba que él entrara en el pueblo. Nadie esperó que rompiera la frontera invisible entre las tierras blancas y las tierras apaches. Pero lo hizo. Y lo hizo por ella. Tacoda se detuvo frente a María Soledad, poniéndose entre ella y don Mauricio con una postura que no dejaba lugar a dudas. Quien la tocara pagaría un precio que ninguno querría pagar. El silencio se volvió espeso. El pueblo entero quedó paralizado. Don Mauricio, a pesar del miedo evidente que lo recorrió, levantó el mentón intentando mantener la autoridad. «Este pueblo no permite que los salvajes ronden a nuestras mujeres». Tacoda no respondió. No necesitaba palabras. Su mera presencia era suficiente para hacer temblar el suelo. Pero cuando habló, su voz fue grave, firme y tan peligrosa como un trueno a punto de caer. «Ella no es tuya». El pueblo contuvo la respiración. María Soledad sintió un escalofrío recorrerle la piel.
Don Mauricio palideció. «Ella no es de nadie», escupió el rabioso. Takoda dio un paso adelante. «No la lleves contigo», advirtió. «No la toques, no hables por ella». Y entonces, sin pedir permiso, sin esperar aprobación, tomó a María Soledad por la cintura y la subió a su caballo con una facilidad imposible. Tan rápido, tan preciso, tan poderoso, que nadie alcanzó a reaccionar. Ella apenas entendió lo que estaba pasando. Su corazón latía como un tambor. El calor del cuerpo de Takoda la envolvió. Su brazo la sostuvo con una seguridad que no dejaba dudas. La multitud gritó. Don Mauricio extendió el brazo, furioso, pero ya era demasiado tarde. Takoda presionó los talones contra el flanco del caballo y éste salió disparado. Como una flecha, como un relámpago, como un sueño imposible de detener. Nadie podía seguir la velocidad de un guerrero apache. Nadie podía alcanzarlo. Y mientras los cascos golpeaban la tierra con un ritmo feroz, mientras el viento les cortaba el rostro, mientras el mundo se volvía un borrón detrás de ellos, María Soledad apoyó la cabeza contra el pecho de Takoda y supo, sin necesidad de palabras, que ya no estaba sola y que ahora, más que nunca, el destino de ambos estaba entrelazado para siempre. El caballo de Takoda corría con una fuerza casi sobrenatural, como si entendiera que lo que llevaba sobre su lomo no era solo una mujer, sino el destino de su guerrero. El viento golpeaba el rostro de María Soledad, pero no sintió miedo, no sintió vértigo. Solo sintió el calor del pecho de Takoda, el latido firme contra su espalda, el brazo poderoso que la sostenía con un cuidado que ella jamás había conocido. Nunca se había sentido protegida así. Nunca se había sentido elegida así. Cuando finalmente llegaron al territorio apache, la velocidad disminuyó hasta convertirse en un trote suave. El paisaje cambió. Los árboles se espaciaron. El suelo se volvió más rojizo y, a lo lejos, comenzó a verse la pequeña aldea tribal, formada por casas circulares de cuero y madera, rodeadas de hogueras bajas que ardían incluso durante el día. Había mujeres trenzando cestas, niños correteando descalzos y hombres trabajando con pieles. Pero al ver a Takoda llegar con una mujer blanca sobre el caballo, todo se detuvo. Cada mirada se clavó en ellos. María Soledad sintió por primera vez un temblor de incertidumbre. No quería ser una intrusa, no quería causar problemas a quienes ni siquiera conocía. Pero Takoda desmontó del caballo con suavidad y la ayudó a bajar, sosteniéndola por la cintura con una firmeza que decía claramente: «Ella está bajo mi protección». Un grupo de guerreros se acercó. Entre ellos un hombre de edad similar a Takoda, fuerte, con el cabello recogido y una mirada inquisitiva. El Derá, su amigo de confianza. Fue el primero en hablar. «Takoda», dijo mirando a María Soledad. «¿Quién es ella?» Takoda no vaciló. «Es mi invitada», respondió con firmeza. «Está bajo mi cuidado». El murmullo creció entre los miembros de la tribu. No era común que un guerrero apache trajera a una mujer blanca a su hogar. Las historias de desprecio y violencia entre ambos mundos eran largas y dolorosas. Pero entonces apareció una figura que, con solo caminar, hizo que todos guardaran silencio. La anciana Nayeli Ojos del Alba. Su cabello era largo y completamente blanco, sus trenzas adornadas con pequeñas piedras turquesa. Sus ojos, claros y profundos, parecían ver más allá de lo evidente. Era respetada, temida y amada. Algunos la llamaban curandera, otros guía. Pero para todos era una voz sagrada en la tribu. Se acercó lentamente a María Soledad. No habló, no preguntó su nombre, solo la observó. Y María, sin entender por qué, bajó la cabeza con respeto. La anciana levantó una mano arrugada y la posó sobre el pecho de la joven, justo donde latía su corazón. Cerró los ojos unos segundos. Toda la tribu contuvo la respiración. Luego, Nayeli abrió los ojos y habló con una voz suave, pero lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. «Esta muchacha no trae sombra», dijo. «Trae luz, una luz que hace mucho tiempo no veía en una mujer blanca». Takoda sintió un pequeño alivio abrirse en su pecho.
La anciana continuó. Y trae algo más. Su mirada se posó en Takoda. Trae el inicio de un nuevo ciclo, uno que muchos no entenderán, pero que los espíritus ya han aceptado. El murmullo se transformó en asombro. Algunos miraron a María con más respeto, otros con desconfianza, pero ninguno se atrevió a cuestionar a Nayeli. Su palabra era casi ley. Takoda dio un paso adelante, protegiendo a María con su presencia. Ella no puede volver al pueblo, dijo con voz firme. La quieren dañar, la quieren destruir. Nayeli lo miró con sabiduría antigua. Lo sé, hijo. El espíritu del miedo camina entre los blancos desde hace generaciones. Elderá cruzó los brazos. ¿Y qué quieres que hagamos? No podemos simplemente aceptarla. Las tensiones están al límite. Si los blancos vienen a buscarla, tendremos guerra. Takoda sostuvo su mirada. Si vienen a buscarla, dijo con voz baja y peligrosa, tendrán que pasar por mí primero. El silencio se volvió piedra, pero antes de que la discusión continuara, un sonido distante sacudió el ambiente. Cascos de caballos, vociferaciones, el metal de armas golpeándose entre sí. Takoda giró de inmediato, tenso como una flecha. «Son ellos», dijo. «Vinieron por ella». Los guerreros apaches se posicionaron rápido. Las mujeres protegieron a los niños. Elderá levantó una lanza. Nayeli permaneció en el centro inmóvil, como si hubiera esperado exactamente este momento. Y entonces, desde la linde del bosque, apareció la figura que más odiaba a Takoda, don Mauricio Beltrán, montado en un caballo negro. Acompañado por 12 hombres armados, el hacendado levantó la voz, llena de furia y humillación. «Takoda Ishtar», gritó, «entrégame a esa mujer, es del pueblo, no de ustedes». Takoda avanzó unos pasos, protegiendo a María con el cuerpo de manera instintiva. La tribu se colocó detrás de él formando un muro humano. «Ella no es tuya», respondió el guerrero. «No lo fue nunca». Don Mauricio escupió al suelo. «Esa mujer es una deshonra, y si la proteges, te conviertes en enemigo de los blancos». Takoda no movió un músculo. «Entonces ya lo soy». El silencio fue cortante. Los hombres de Mauricio tensaron las armas, los apaches tensaron las suyas. Pero antes de que la violencia estallara, Nayeli se adelantó con una calma sobrenatural. «Hijo de Beltrán», dijo con voz firme, «la joven eligió estar aquí, y no puedes reclamar a quien no te pertenece». Mauricio apretó los dientes. «Ella pertenece a mi pueblo». La anciana negó con la cabeza, con una serenidad casi celestial. «Ella pertenece a su alma, y su alma no te nombra». Los murmullos crecieron. Los hombres blancos comenzaron a dudar. El poder de Nayeli era tan grande que ni siquiera un hombre armado podía ignorarlo. Finalmente, don Mauricio bajó la voz a un tono oscuro y venenoso. «Esto no termina aquí», prometió. «Van a pagar cada uno de ustedes». Rozó su caballo con los talones. Dio media vuelta. Sus hombres lo siguieron. El sonido de los cascos se fue alejando poco a poco. Takoda no se movió hasta que el último dejo de ruido desapareció. El peligro inmediato había terminado, pero el verdadero conflicto acababa de empezar. Cuando Takoda se giró hacia María Soledad, ella lo miró con un temblor en los ojos que no era miedo, era impacto. Impacto por lo que él había arriesgado, por lo que él había hecho, por lo que ella representaba ahora para él. Nayeli se acercó y tomó las manos de la joven. «Desde hoy», murmuró, «eres parte de esta tribu, no por obligación, sino porque tu corazón se ha unido al de un guerrero honorable, y los espíritus lo han visto». María Soledad sintió lágrimas tibias resbalar por sus mejillas. Takoda, al verla así, dio un paso hacia ella. No la abrazó, no la tomó, no la reclamó, solo la miró. Y en esa mirada había un mensaje tan claro que no necesitaba palabras. «Aquí estás segura, aquí eres respetada, aquí eres mía, y yo soy tuyo», sin decirlo, sin apresurarlo, sin romper la delicadeza del destino. La vida en la tribu apache era distinta a cualquier cosa que María Soledad había conocido.
No había paredes de adobe ni calles estrechas llenas de chismes. No había mujeres escondiendo miradas detrás de abanicos, ni hombres tratando de controlar su destino. En la tribu, todo respiraba de otro modo, más libre, más honesto, más humano. Cada amanecer traía consigo un sonido diferente, el tambor lejano de algún ritual, el canto de los niños, el crujir de los cueros al ser tensados, el viento moviendo las fogatas encendidas. Y entre todo ese movimiento, María Soledad comenzó a descubrir algo que jamás imaginó. Un lugar en el mundo donde su existencia no fuera pecado, sino regalo. Ella caminaba por la tribu con la misma humildad que siempre había tenido. Pero algo había cambiado en los ojos de los demás. Los apaches la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Nadie la tocaba, nadie la cuestionaba, nadie la juzgaba. Ella sentía, por primera vez en su vida, que podía levantar la cabeza sin miedo a recibir un golpe invisible de desprecio. Todo esto se debía, en gran parte, a Takoda. Desde el día en que la trajo consigo, él no se apartó demasiado de ella, no la vigilaba, no la encerraba, no la presionaba. Simplemente estaba. Su presencia firme era un escudo silencioso, su silencio una compañía, su mirada un altar. Takoda no era un hombre de palabras, pero cada gesto suyo tenía una intención profunda. Cada vez que la miraba, algo cálido se encendía en el pecho de ella, como si esa mirada pudiera reconstruir todas las fracturas de su vida. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, la tribu entera sabía que ese vínculo era más que un encuentro casual. Era destino en movimiento. Una mañana, mientras María Soledad aprendía a trenzar cestas con la ayuda de una joven apache llamada Ihanu, la anciana Nayeli se acercó con el bastón adornado con plumas blancas. Su caminar era lento, pero cada paso parecía tener el peso de siglos de sabiduría. «Hija», dijo llamando a María con una dulzura que ninguna mujer mayor le había dirigido antes. «Los espíritus han hablado. La tribu necesita tomar una decisión». María dejó de trenzar. Sus dedos temblaron ligeramente. No sabía si debía sentir miedo o esperanza. «¿Qué decisión?», preguntó con la voz suave. La anciana la miró con esa profundidad que veía más allá de la piel. «Tu presencia aquí ya no es casualidad. Has sido puesta en el camino del guerrero Takoda y él en el tuyo. La tribu debe reconocer lo que ya existe entre ustedes». María sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «¿Reconocer qué?», susurró, aunque lo sabía. Nayeli sonrió con ternura. «Que su unión ya ha comenzado y que es tiempo de que los dos sean ligados ante nosotros, ante los espíritus y ante la tierra que los está uniendo». La respiración de María se detuvo un segundo. No era miedo, no era duda. Era una emoción tan grande que parecía no caber dentro de ella. La anciana continuó. «Esta noche se realizará la ceremonia del hilo rojo. Si ambos aceptan unirse, la tribu los bendecirá como pareja». María bajó la mirada, con los ojos brillosos. Su corazón buscó el nombre de Takoda antes incluso de que lo pronunciara. «¿Él lo sabe?» «Él no solo lo sabe», respondió la anciana. «Él lo pidió». María sintió un latido fuerte, profundo, que casi le dobló las rodillas. No pudo evitar que una lágrima silenciosa se deslizara por su mejilla. Takoda la había elegido. Takoda quería unir su vida a la de ella. Takoda quería darle un lugar, un nombre, un hogar. La ceremonia se preparó mientras el sol descendía lentamente. La aldea entera se reunió alrededor de un gran círculo marcado en la tierra. En el centro ardía una fogata cuyo fuego cambiaba del naranja al azul cada ciertos minutos, como si respirara con la energía de los espíritus. María Soledad fue vestida con sencillez, pero con dignidad. Un vestido de piel suave, adornado con pequeñas plumas claras que simbolizaban un nuevo comienzo. Su cabello fue trenzado por las mujeres de la tribu y cada trenza llevaba una cinta roja, símbolo del destino compartido.
Los hombres formaron una muralla silenciosa, las mujeres un círculo de protección, y los niños observaron con ojos grandes, como si presenciaran un milagro. Takoda apareció al borde del ritual, vestido con cuero negro y un manto adornado con símbolos de su clan. Su rostro, solemne y sereno, se transformó suavemente cuando sus ojos se encontraron con los de María. Él caminó hacia ella sin prisa. Ella lo observó acercarse sin parpadear. Cuando estuvieron frente a frente, Nayeli colocó un hilo rojo entre sus manos. Era un cordón simple, pero cargado de un significado ancestral. Representaba el destino, la unión y la decisión libre de dos almas que el universo había puesto una junto a la otra. Takoda Ishtar, dijo la anciana, ¿aceptas unir tu camino al de esta mujer, respetando su alma, protegiéndola y caminando con ella en verdad? Él respondió sin dudar. Sí, mi camino es con ella. Los ojos de María se llenaron de emoción, no solo por sus palabras, sino por el tono. Era un tono de hombre que ya no estaba roto, que ya no estaba vacío, que había encontrado un renacimiento en ella. María Soledad Villaseñor, continuó Nayeli, ¿aceptas unir tu vida a la de este guerrero, honrar su espíritu, sostenerlo en luz y caminar a su lado sin miedo? La joven tragó saliva, sintió el alma temblar. Sí, susurró con voz firme, caminaré con él. Nayeli sonrió. Con un gesto lento, tomó el hilo rojo y lo anudó alrededor de las muñecas de ambos, uniéndolos con un lazo suave pero firme. La tribu guardó silencio, como si hasta el viento contuviera la respiración. Desde este momento, anunció la anciana, no son dos caminos, son uno solo. Takoda miró a María con una profundidad que la dejó sin aire, y luego, inclinándose apenas, murmuró cerca de su oído para que solo ella lo escuchara. Donde tú estés, ahí está mi hogar. Ella sintió el alma desbordarse. No hubo beso apasionado, no hubo gesto posesivo, solo la unión de dos miradas que decían más que cualquier abrazo. La tribu levantó un canto antiguo, un canto suave, como un arrullo de bienvenida, y mientras las voces llenaban el aire, María Soledad se dio cuenta de algo que jamás imaginó. Ella, la joven rechazada por los blancos, era ahora una mujer honrada, una mujer elegida, una mujer respetada, una mujer amada. La boda no era solo un ritual, era su renacimiento, y Takoda, con su presencia firme a su lado, era ahora parte de su alma. Los días que siguieron a la ceremonia del hilo rojo no fueron un simple después, fueron un renacimiento. Para María Soledad, la vida en la tribu se convirtió en una sinfonía nueva, llena de ritmos que jamás había tenido permiso de escuchar. Ya no despertaba con miedo a los juicios del pueblo, ni con esa sensación de caminar sobre un suelo lleno de vidrios invisibles. Ahora se levantaba con el murmullo de los tambores, con el olor a leña, con el sonido suave del viento rozando las pieles que cubrían los hogares. Y cada mañana, sin excepción, Takoda la buscaba con la mirada apenas abría los ojos, no para vigilarla, no para controlarla, sino para verla, para asegurarse de que ella estaba allí, viva, presente, suya, pero libre. Esa era la diferencia más profunda de todas. Él no la poseía, la honraba. Y ella había encontrado en ese hombre un lugar para su alma, no solo para su cuerpo. Con el paso de los días, María Soledad comenzó a aprender palabras en la lengua apache. Descubrió que Takoda hablaba español no por casualidad, sino porque su antiguo líder le había enseñado la lengua de los blancos para evitar guerras inútiles. Descubrió también que los colores, los cantos y los símbolos que veía a diario no eran decoración, eran historias, eran espíritus, eran memorias de generaciones. Y poco a poco la tribu la adoptó. Las mujeres la incluían en los rituales de siembra. Los niños corrían hacia ella para mostrarle flores, piedras, secretos. Los hombres la saludaban con respeto, porque ahora era la esposa de un guerrero, pero sobre todo, porque era digna, y su dignidad brillaba. Nayeli Ojos del Alba,
La guiaba con paciencia maternal. Le enseñaba hierbas, cantos de protección, oraciones antiguas. Le decía: «Eres suave por fuera, hija, pero por dentro eres piedra, y piedra hermosa, fuerte, que no se quiebra». María Soledad guardaba esas palabras como tesoros. Nadie en su vida la había visto así. Takoda, por su parte, vivía su propia transformación. La muerte de Aiyana había dejado un vacío enorme, un silencio en su pecho que él creyó para siempre irrevocable. Pero María había entrado en ese espacio no para reemplazar, sino para sanar, para acompañar, para reconstruir. Él era un hombre distinto ahora, un hombre que volvía a reír, a dormir sin pesadillas, a respirar sin la sombra del dolor clavada en las costillas. Muchas noches, mientras las hogueras alumbraban la tribu, él se sentaba junto a María y le contaba historias, de cuando era niño, de las travesías, de las batallas, de los sueños que creía extinguidos. Y ella lo escuchaba con atención profunda, con esa mezcla de ternura y fuerza que solo las mujeres que han sufrido en silencio pueden ofrecer. Era en esas noches, más que en cualquier otra cosa, donde él encontraba la verdadera cura. María no llenaba el lugar de su esposa anterior. María abría un lugar nuevo, un lugar que él había creído que no volvería a existir. Pero el mundo exterior seguía su curso. Don Mauricio intentó interferir 2 veces, enviando hombres para vigilar los límites de la tribu. Pero Takoda y sus guerreros los disuadieron con una contundencia que no requería violencia. Bastaba la presencia del Apache para que los invasores entendieran que ese territorio ya no podía ser pisado con impunidad. Y finalmente, como suele ocurrir con los hombres arrogantes, Mauricio cayó en desgracia en su propio pueblo. Su crueldad lo traicionó, su obsesión lo aisló, su hambre de poder terminó por devorarlo. Mientras tanto, María florecía, Takoda renacía, y la tribu prosperaba en paz. Pasaron meses, y un día, cuando el sol comenzaba a romper la oscuridad de la madrugada, María Soledad sintió algo nuevo en su cuerpo, una suavidad diferente, un calor distinto, un sueño que no era sueño, una vida. Lo comprendió sin necesidad de palabras. Su cuerpo estaba creando un hijo, el hijo de Takoda. No corrió a decírselo. Primero lloró sola, de emoción pura, de un gozo tan intenso que parecía arderle en el pecho. Luego buscó a Nayeli para confirmarlo, y la anciana la abrazó como se abraza a una hija muy querida. «Los espíritus celebran», susurró la mujer, «un niño nacido de 2 mundos, que será puente, no guerra». Takoda lo supo esa misma noche. Ella lo miró. Él entendió. No hicieron falta palabras. Su abrazo fue largo, profundo, silencioso. Un abrazo de hombre que encuentra por fin la vida donde antes había dolor. Con el paso del tiempo, la tribu vio nacer a un niño fuerte, de ojos grandes y piel suave, que cargaba en su cuerpo la mezcla hermosa de 2 mundos que antes se odiaban. Los apaches lo llamaron Keme, águila pequeña. Y Takoda, cada vez que lo sostenía entre sus brazos, miraba a María como si la estuviera descubriendo por primera vez. Ella, la mujer rechazada por un pueblo que nunca supo verla. Ella, la mujer que caminó entre sombras sin perder la luz. Ella, la mujer que curó lo que parecía incurable. Y una noche, mientras el cielo estrellado cubría la aldea y María acunaba al pequeño Keme entre sus brazos, Takoda se sentó a su lado. La miró con una ternura que ninguna palabra podría abarcar, y murmuró, como un hombre que habla desde el alma: «Pensé que mi espíritu había muerto aquella noche en que perdí a Aiyana, pero tú lo llamaste de vuelta a la vida». Ella levantó la mirada, con lágrimas brillando suavemente, y él, acariciando su rostro con una delicadeza que solo conocen los hombres que han vuelto a amar, agregó: «Mi destino no estaba roto, solo estaba esperándote». María cerró los ojos, dejando que esas palabras la abrazaran como un manto cálido. El viento sopló, la hoguera crujió, Keme durmió plácido entre sus brazos,
y la historia de una joven humilde y un guerrero apache renacido quedó sellada para siempre, no como tragedia, no como prohibición, sino como un legado de amor verdadero. Un amor que superó el miedo, el prejuicio y la pérdida. Un amor que unió dos mundos, un amor que sanó y que, como todas las historias eternas, nació cuando ambos creyeron que ya era demasiado tarde para volver a sentir. Antes de despedirte, imagina que esta historia no termina aquí, que cada semana nacen nuevos romances de época para tocar tu corazón y recordarte que el amor, el verdadero, aún existe en algún rincón del mundo. Y para que esa magia siga viva, tu apoyo es esencial. Antes de cerrar este video, dile a quien narra estas historias: suscríbete al canal porque cada nueva unión, cada destino, cada lágrima y cada renacimiento depende de personas como tú, que aman las historias profundas y llenas de alma. Deja tu me gusta, porque cada gesto tuyo empuja a este canal hacia más corazones que necesitan escuchar relatos como este. Y en los comentarios, escribe la palabra mujer. Así sabré que formas parte de esta comunidad de almas que aman los romances de época, que sienten, que vibran, que sueñan con historias que dignifican el amor. Gracias por ser parte de esta familia que sostiene estas narraciones. Contigo, este mundo de romances seguirá creciendo.